Capítulo 12. Una nueva resolución. Maiman, ¿dónde está Fleur? Nunca está cuando quiero jugar con ella. Una adorable niña de 6 años con largo cabello rubio y ojos azul bebé se quejó con su madre. Su madre, una mujer de mediana edad, también rubia y muy guapa, le explicó con voz paciente. Está practicando sus encantamientos en el jardín. Tu hermana mayor se toma muy en serio sus estudios. Pero yo quiero jugar con él. La niña gimió y pisoteó con petulancia. Cuando termine el verano, ella se irá y yo estaré solo otra vez. Estaba a punto de llorar. La mujer miró a su marido en busca de ayuda. ¿Qué debemos hacer con Fleur, Jin? El hombre en cuestión, un distinguido caballero de casi 40 años, dijo con voz descontenta. No me gusta. No me gusta ni un poco. ¿Por qué está tan decidida a irse al extranjero? ¿No es Beauxbatons lo suficientemente bueno para ella? Es mejor volver a ese frío y lúgubre castillo de bárbaros en el norte, donde tanto los estudiantes como los profesores fueron mutilados por bestias mágicas rabiosas. La investigación sobre las muertes que habían ocurrido el otoño anterior en Hogwarts había concluido y se había revelado al público que el profesor Snape también había sido asesinado, no solo los Malfoy y el ministro. No estaba claro cómo había muerto el maestro de pociones, pero después de meses de no ser visto, Dumbledore se vio obligado a admitir que había ocultado la verdad para evitar hundir a la escuela en pánico, la verdad de que Severus Snape había sido asesinado por un cerbero. Después de esa admisión, el anciano mago también tomó la iniciativa de dejar su puesto como director de la escuela. En cuanto a quien mató a Draco Malfoy, el profesor Quirrell había sido sobre quien había recaído la culpa. Él también había desaparecido, pero muchos se preguntaban si de alguna manera no había terminado muriendo también. Cuanto más hablaba al respecto, más enojado se ponía. Jean Delacour no estaba contento con la elección de su hija mayor, en lo más mínimo. Al principio, no había tenido nada en particular en contra de que Fleur fuera a estudiar a Hogwarts, además de una pequeña preocupación relacionada con su identidad de criatura mágica, ya que los ingleses no eran exactamente acogedores con los de su clase. Sin embargo, no pudo resistir los ojos de cachorro de su esposa y su hija y finalmente cedió a sus súplicas, permitiéndole ir a Escocia. Después de todo, ya fuera Hogwarts a 1000 millas de distancia o Beauxbatons a 300 millas de distancia, esas distancias no hacían mucha diferencia para los magos, ya que todavía estaban a solo un traslador de distancia. Además, Hogwarts era conocido en todo el mundo, especialmente por su antiguo director, Albus Dumbledore, considerado el mago más poderoso de la historia reciente. Por mucho que los franceses despreciaran a los ingleses, no se podía negar que Gran Bretaña siempre había tenido un estatus especial en el mundo mágico. Dejando de lado leyendas como Merlín o Morgan Le Fay, solo en el siglo pasado, 3 de los 4 magos más poderosos del mundo habían venido de Inglaterra. Albus Dumbledore, el señor oscuro Voldemort y el niño que vivió, Neville Longbottom. Aún así, actualmente, el señor Delacour no quería dejar que Fleur regresara a Hogwarts nuevamente. No después de que 4 personas murieran en sus terrenos en el lapso de 2 meses y una desapareciera, Quirrell. Esos ingleses también la cambiaron. Ya casi no reconozco a mi hija. Continuó quejándose con disgusto. Jean, Apolline puso su mano en su antebrazo y trató de calmarlo, pero él no quiso. No me digas que no la has visto también. ¿Recuerdas cómo era ella antes? Mi dulce y pegajosa niña, siempre sonriendo y tramando nada bueno, tratando de hacerles bromas a los elfos domésticos o jugando en el viñedo con los trabajadores mugles, pero ahora, después de meses lejos de su familia, ya casi no pasa tiempo con nosotros. Cada año se vuelve más fría y distante. Es casi como si fuéramos extraños ahora. Despotricó. Si tan solo nos hablara, ¿cómo podemos ayudarla si no nos dice qué le pasa? Apolline también dijo con un suspiro triste.
A pesar de todo, la pequeña Gabrielle permaneció en silencio. La joven amaba mucho a su hermana, pero también notaba la tensión inusual en la familia cada vez que Fleur regresaba de la escuela. Los niños pequeños a menudo veían y entendían mucho más de lo que los adultos les daban crédito. Sin que el señor y la señora de la Cour lo supieran, su hija mayor había captado la conversación desde el principio. Había regresado del jardín justo cuando su hermana menor había comenzado a lloriquear por sentirse sola. Curiosa por saber de qué estaban hablando, no había entrado en la habitación y se quedó afuera para escucharlos a escondidas. Una oleada de emoción apareció en su rostro, pero rápidamente la apagó. ¿Hablar con mis padres sobre mis problemas? Ella resopló. ¿Y decirles que su dulce y pegajosa niña es en realidad una asesina a sangre fría? ¿Que cada vez que duermo sueño con las caras de los que maté? ¿O que ya he asesinado a más de 10 personas y que el feroz hombre lobo encontrado muerto hace unos días era mi trabajo? Era consciente de lo fría y distante que se había vuelto con su familia. Sin embargo, no era algo que ella hubiera hecho a propósito. Simplemente se sentía desconectada del mundo que la rodeaba, de la gente común que la rodeaba. Era como si estuviera viviendo en un mundo completamente diferente. Nadie me entendería. Nadie creería que soy del futuro. Nadie creería ni aceptaría que lo que estoy haciendo es por un bien mayor. Para prevenir un futuro terrible. Pensó. La imagen de un niño escuálido con una sonrisa de suficiencia en su rostro y ojos verdes vívidos apareció en el frente de su mente, pero sacudió la cabeza y rápidamente salió de la casa, corriendo de regreso al jardín. Como Bella, nunca había tenido muchos amigos. La mayoría de las chicas la odiaban, incluso su suegra y su cuñada habían sido así, y la mayoría de los hombres realmente no podían controlarse a sí mismos a su alrededor. Pero antes no se había sentido sola porque había estado muy cerca de sus padres y de su hermana pequeña y también había sido buena amiga de sus primos. Sin embargo, después de viajar en el tiempo, estaba completamente sola. Ahora, estaba experimentando la soledad como nunca antes. Fleur comenzó a practicar sus hechizos en una estatua de bronce nuevamente. Incluso cuando las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, sus hechizos solo se volvieron más poderosos y se lanzaron a una velocidad más rápida a medida que sus emociones se escapaban de su control. Antes de darse cuenta, su rostro se transformó en algo parecido al rostro de un pájaro, con un pico afilado en lugar de su boca y dos crueles ojos rasgados que reemplazaron a los humanos que antes eran azul bebé. Su varita se le cayó de las manos en el suelo cubierto de hierba cuando dos alas muy largas y escamosas brotaron de sus omóplatos, rasgando la parte superior de la espalda de su vestido. Un fuego comenzó a parpadear en sus manos, que ahora se parecían a las garras de un águila en lugar de la delicada mano de una niña y con un agudo chillido, cuando volvió en sí, Fleur se encontró arrodillada en el suelo y jadeando de agotamiento, con la ropa rasgada y chamuscada por todas partes. Cuando cayó la tarde y el sol se puso, los mosquitos comenzaron a atacar la tierna piel que quedó expuesta por su vestido de verano arruinado. Era hora de que ella se fuera a casa. Esto no es bueno, pensó, sintiendo el comienzo de un nuevo dolor de cabeza cuando pensó en qué decirles a sus padres una vez que vieran su terrible estado o una vez que vieran el jardín arruinado y quemado a la mañana siguiente. Era la primera vez que se transformaba así desde que había regresado en el tiempo. Fleur no esperaba con ansias la larga discusión que tendría con su madre a continuación sobre su naturaleza Bella. Sin embargo, cuando se puso de pie y se dirigió hacia la casa, su corazón estaba más ligero y su rostro visiblemente más relajado que antes. Dejar salir su bestia interior había aliviado gran parte del estrés y las emociones negativas que había acumulado hasta entonces. De vuelta al buen viejo Hogwarts, Harry pensó con cariño. A pesar de que casi había muerto allí todos los años en su mundo original, Hogwarts fue su primer hogar.
Iba a decir cuánto le habían disgustado los Dursley si un lugar donde estaba en peligro de morir con tanta frecuencia era más un hogar para él que la casa de sus propios parientes. Esa afición por el peculiar y peligroso castillo nunca había desaparecido, incluso después de décadas. Cuando sonó un fuerte silbato y el tren comenzó a moverse, Harry lanzó un pequeño hechizo en la puerta de su compartimiento que ahuyentaría a cualquier posible entrometido de molestarlo sin una buena razón. Luego, abrió un libro y comenzó a leer. No es que fuera realmente un nerd, pero la lectura había sido su única forma de disfrute durante casi 16 años después de que Voldemort matara a los Weasley. Había llegado a comprender por qué a Hermione le encantaba leer tanto como a ella. Era una forma de escapar de la realidad, de sumergirse en un mundo diferente al de su vida, un mundo donde podían ser cualquier cosa. Unos minutos después de que el tren saliera de la estación de King's Cross, escuchó un golpe en la puerta de su compartimiento. Sorprendido, levantó la vista para ver quién era. Hola. ¿Puedo sentarme en este compartimiento, a tu lado? El resto del tren está lleno. Solo había una chica en Hogwarts que hablaría con ese leve acento francés. Una chica de 15 años esbelta y bastante alta, desde su punto de vista, con cabello blanco dorado hasta la cintura y ojos azules. Incluso la sencilla túnica de Hogwarts no podía ocultar lo bonita que era. Harry la miró extrañado. Ese año, el expreso de Hogwarts estaba más vacío de lo que recordaba. Estaba completamente seguro de que había compartimentos vacíos hacia el final del carruaje en el que se encontraba. Temerosos por la seguridad de sus hijos y a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Magia para asegurarles que Hogwarts estaría mucho mejor protegido a partir de ese momento, muchos padres se negaron a permitir sus hijos vuelvan a la escuela. Casi el 30% de los estudiantes no había regresado. Hay compartimentos vacíos hacia el final del vagón, era lo que había querido decirle sin rodeos al principio, pero cuando miró por segunda vez su rostro y vio la mirada complicada en sus ojos, se detuvo. A pesar de sus pensamientos, sus palabras fueron diferentes. Claro. Haz lo que quieras. No obstante, incluso cuando la chica se sentó en el asiento frente a él, al lado de la ventana, Harry no intentó iniciar una conversación con ella. Simplemente enterró la nariz en su libro y leyó todo el tiempo hasta que llegaron a Hogsmeade. Puede que ella no lo haya molestado en el tren, pero una vez que se sentó en la mesa de Ravenclaw, Harry pudo sentir que su mirada aún estaba fija en él todo el tiempo. ¿Qué pasa con ella? ¿Cuál es su problema? ¿No me obligaste para deshacerse de mí? ¿Qué quiere ella de mí ahora? Fue distraído por Terry Bott y Michael Corner, quienes vinieron y se sentaron a su lado. Harry, amigo, me alegro de verte. Terry dijo alegremente y palmeó su espalda con un poco más de fuerza de la necesaria en su alegría de finalmente verlo después de casi un año. Hola chicos, ¿cómo están? Él también saludó a cambio y les sonrió. ¿Dónde está Ricitos de Oro? Anthony no lo logró, dijo Michael. Su madre no lo dejó regresar, lo matriculó en Ilvermorny, en los Estados Unidos. Pobre Anthony, escuché que Ilvermorny es como una prisión. Extremadamente estricto, castigos muy severos por romper las reglas y pocas cosas divertidas. Hogwarts es mucho mejor. Peeves, el calamar gigante, el sauce boxeador, los peligros del bosque prohibido y incluso ese tonto de Filch y su maldito gato, ya sabes, un poco de peligro es parte del encanto de Hogwarts. Dijo Harry. Pero los dos chicos parecían no compartir su punto de vista. Para ser honesto, mis padres estaban pensando en enviarme a Beauxbatons este año. Preferiría no divertirme y seguir con vida en lugar de venir aquí y temer por mi vida. Pensar que Dumbledore estaba manteniendo un maldito Cerberus en la escuela. ¿Puedes creer esto? Un maldito perro de 3 cabezas, tan grande como un dragón. No es de extrañar que los gobernadores lo despidieran de su puesto como director después de esa cagada. Argumentó Terry.
Renunció por su propia iniciativa, señaló Michael, pero Terry puso los ojos en blanco. Sí, porque sabía lo que venía. Se fue solo porque se veía mejor en lugar de esperar a que lo despidieran. Entonces, ¿cómo es que todavía estás en Hogwarts este año? Michael le preguntó. Bueno, a mis padres no les gustó la idea de que me fuera tan lejos de casa, hasta Francia, o España, donde sea que esté la escuela. Al final, decidieron darle otra oportunidad a Hogwarts ahora que el ministro Bones ha prometido enviar un escuadrón de aurores para proteger la escuela en todo momento. Con Cornelius Fudge desaparecido y con la serie de asesinatos ocurridos en los últimos meses, la ambiciosa Amelia Bones se había aprovechado de la situación inestable para promover su agenda política. De ser la jefa del departamento DMLE, se había convertido en la nueva ministra de magia. Por cierto, ¿usted y ese bombón francés todavía son una cosa? Terry preguntó y levantó las cejas sugestivamente hacia él. No sé de qué estás hablando, Harry trató de negar, pero Michael puso un brazo alrededor de su cuello y comenzó a frotar sus nudillos en su desordenado cabello, haciéndolo parecer aún más un nido de pájaros que antes. No creas que puedes engañarnos, Potter. Michael gritó farisaicamente. Sí, todo el gran comedor vio lo preocupada que estaba por ti cuando fuiste atacado el año pasado. Terry dijo con envidia. Padma también me dijo que ustedes dos compartieron un compartimiento en el tren. Totalmente solos. Michael lo acusó. ¿Qué hicieron ustedes dos tortolitos todo el tiempo, 7 horas, Apenas tengo 12 años, ella 15, saca tu mente de la cuneta. Ni siquiera hablamos, yo estaba leyendo, dijo suavemente pero no estaban comprando sus palabras en lo más mínimo. Los dos chicos se vieron obligados a callar su alboroto eventualmente porque los estudiantes de primer año entraron al gran comedor en ese momento, salvando a Harry del dolor de tener que lidiar con sus insistentes preguntas. Miró con gran interés los rostros jóvenes y nerviosos de los niños que estaban de pie frente a la mesa de profesores. En su vida pasada, se había perdido la ceremonia de selección al comienzo de su segundo año debido a Dobby. Ahora que lo pienso, ¿qué le pasó a Dobby en este mundo? ¿Sigue siendo abusado por los Malfoy? ¿Narcisa lo está tratando mal? Se resolvió a sí mismo hablar con Bellatrix al respecto pronto. Tal vez podamos comprárselo de alguna manera. Si está siendo maltratado, había decidido dejar de ser tan pasivo como hasta entonces. No podía soportar permanecer como un mero espectador a pesar de su profundo deseo de no involucrarse en el lío que estaba por venir. Fue una paradoja. Sacudió la cabeza y volvió su atención a los jóvenes estudiantes que esperaban ser clasificados. Hubo algunos que reconoció de inmediato. Ginny Weasley, Luna Lovegood y Colin Creevey. En cuanto a los otros que nunca le habían causado una fuerte impresión, no podía recordarlos porque habían pasado demasiados años desde la última vez que los había visto en su vida pasada. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar la selección, una mujer que parecía tener poco más de 30 años también entró en el gran comedor. A pesar de que era bastante bajita, había un aura intimidante a su alrededor cuando entró con sus tacones altos y vestida toda de negro, su ondulado y largo cabello negro revoloteando bajo su puntiagudo sombrero de bruja. Una entrada bastante dramática. ¡Qué alarde! Harry se rió de sus payasadas. No era otra que su querida tía Bella. ¿Tú sabes quién es ella? Preguntó Terry en un susurro. Más tarde, susurró de vuelta. Dado que esta vez había apenas 30 estudiantes de primer año, un número aún menor que el año pasado, debido a la serie de asesinatos que habían ocurrido antes, la ceremonia de selección no tomó mucho tiempo. Colin Creevey y Ginny Weasley fueron seleccionados en Gryffindor tal como él esperaba y Luna Lovegood también en Ravenclaw. Como Harry tenía la costumbre de comer al final de la mesa hacia los profesores, la joven Luna casualmente terminó sentándose junto a él, Terry y Michael.
Una vez que terminó la selección, la directora McGonagall se levantó de su asiento similar a un trono y dijo: «Bienvenidos a Hogwarts», dijo la ex profesora de transformaciones con su voz aguda y sensata. «Antes de que comencemos la fiesta, tengo varios anuncios que hacer. En primer lugar, el profesor Dumbledore ha decidido renunciar a su puesto como director y retomar su cargo anterior como profesor de transformaciones. De acuerdo con los deseos de los gobernadores de Hogwarts, he sido elegida como la próxima directora y el profesor Flitwick ha sido designado como nuevo diputado». Fuertes murmullos brotaron de los estudiantes ante sus palabras. Estaban bastante entusiasmados con la perspectiva de que el legendario Dumbledore les enseñara directamente, pero también les intrigaba el cambio drástico en el liderazgo de la escuela. En segundo lugar, la innombrable Bellatrix Black ha decidido tomarse una licencia temporal de su trabajo en el Departamento de Misterios y asumir el puesto de profesora de defensa contra las artes oscuras este año. Harry se quedó anonadado por el aplauso extremadamente entusiasta que explotó en el cuerpo estudiantil. Incluso la casa Slytherin se unió a los vítores con las otras casas. Era tan popular. Vaya, no tenía idea. Los estudiantes más jóvenes parecían tan confundidos como él, pero la mayoría de los mayores estaban muy entusiasmados. No puede ser que estén animando solo porque ella es joven y atractiva, ¿verdad? Quiero decir, incluso las chicas parecen felices con su nombramiento. Se dio cuenta de que, a pesar de haber vivido con Bellatrix durante más de medio año en la misma casa, sabía sorprendentemente poco sobre su pasado. Ese incidente en el que ella lloró mientras lo abrazaba después de tocar Valse Sentimentale de Tchaikovsky en el piano lo había hecho reticente a meter la nariz en su vida personal en busca de información. Como resultado de eso, los otros estudiantes parecían saber algo sobre Bellatrix que él no sabía. Planeaba rectificar eso pronto. Otro asunto importante que debes saber es que la ministra Amelia Bones ha creído conveniente estacionar un escuadrón de 6 aurores en Hogwarts para patrullar los terrenos y los pasillos del castillo con el fin de garantizar tu seguridad. Te pido que los trates con el respeto que se merecen. Y obedece sus instrucciones como si vinieran directamente de la boca de un profesor. Tu seguridad en Hogwarts es primordial. Asegurándose de mirar a los gemelos Weasley, también dijo: causar problemas a cualquiera de ellos no terminaría con una mera detención o una deducción de algunos puntos de la casa. Las ofensas graves bien podrían hacer que te expulsen. Los chicos en cuestión no parecieron tomarse en serio su advertencia. Eso solo significa que no tenemos que ser atrapados, se dijeron el uno al otro con descaro y se rieron. En ese momento, las grandes puertas de los grandes salones se abrieron una vez más cuando entraron 4 magos y 2 brujas. Con largas gabardinas de cuero, botas y una expresión solemne en sus rostros, los 6 aurores se veían bastante impresionantes mientras caminaban con confianza hacia la mesa de profesores, hasta que la más joven de ellas, una mujer joven con el pelo largo y castaño atado en una coleta alta, tropezó y cayó de bruces. Harry y Bellatrix se palmearon la cara al mismo tiempo. Bellatrix porque la joven en cuestión no era otra que su sobrina y Harry porque él nunca olvidaría el torpe Metamorph Magus de su vida pasada, incluso si ella estuviera usando su apariencia original esta vez. Un silencio sepulcral inculcó durante unos segundos. Entonces, se escuchó una risita, como era de esperar, de la mesa de Gryffindor. Después de eso, todo el gran comedor estalló en carcajadas. Los otros 5 aurores se pusieron rojos como remolacha, avergonzados por la vergüenza de su colega, pero eso no se acercaba a cómo se sentía la joven en ese momento. El cabello castaño de Animadora Tonk comenzó a pasar por todos los colores del arco iris antes de decidirse finalmente por un color rojo vivo y llameante, a juego con el rubor rojo ardiente de su propio rostro. Estaba mortificada.
Ahora me siento mucho más seguro con aurores como ella para protegernos, dijo Roger Davies con sarcasmo y luego se echó a reír, seguido por el resto de los estudiantes a su alrededor. Te reto a que le digas eso en la cara. Harry le respondió a la defensiva, bastante molesto, pero el estudiante de quinto año lo ignoró y siguió riéndose. ¿Usted la conoce?, preguntó Michael. Ella es la sobrina de nuestro profesor Dada, una Metamorphmagus y una de las brujas más jóvenes en aprobar los exámenes de Auror. Es asombrosa con una varita, incluso si a veces es un poco torpe. Había conocido a Tonks en el verano antes de su quinto año en Hogwarts en su vida pasada. En aquel entonces, había sido uno de los peores períodos de su vida adolescente. Fue justo después de presenciar la resurrección de Voldemort y la muerte de Cedric Diggory. Atormentado por pesadillas y visiones de cómo el Señor Oscuro mató y torturó a varias personas y luego también estuvo a punto de morir cuando un dementor le chupó el alma, no había sido uno de sus mejores veranos, ni mucho menos. En ese momento, Tonks con su cabello rosa, personalidad burbujeante y disposición alegre había sido como un toque de color en el oscuro Grimmauld Place, en ese período oscuro de su vida. Se había encariñado bastante con ella a pesar del poco tiempo que habían pasado juntos. Ella murió solo 2 años después, murió tan joven, suspiró para sí mismo. Todavía no estaba del todo de acuerdo con la idea de desempeñar un papel central en la guerra que estaba a punto de estallar. Sin embargo, había decidido que al menos haría lo necesario para mantener a salvo a aquellos por los que había llegado a preocuparse en esta vida. La aparición inesperada de Tonks en Hogwarts solo funcionó para solidificar aún más su decisión. Nunca me perdonaría si Tonks o Bella fueran asesinados por el basilisco errante simplemente porque me senté sobre mi trasero sin hacer algo para evitarlo. Llevando esa resolución en su corazón, Harry desconectó el resto del festín y comenzó a planear cómo lidiar con el rey de las serpientes en la Cámara de los Secretos, el diadema Horrocrux en la Sala de los Menesteres y formas de averiguar si Narcisa había deslizó el diario Horrocrux en Hogwarts como su esposo lo había hecho en su vida pasada o no.